Bienvenidos. Hoy recordaremos uno de los eventos más trágicos ocurridos en Venezuela, el Caracazo. El Caracazo fue un estallido popular ocurrido el 27 de febrero de 1989 en respuesta al ajuste económico impuesto por el gobierno del entonces Carlos Andrés Pérez. Este evento se caracterizó por una serie de disturbios, saqueos y violentas represiones en todas las ciudades del país, y es recordado como uno de los eventos más impactantes de la historia de la Venezuela contemporánea. Durante la década de 1980, Venezuela sufrió una severa crisis económica debido a la caída de los precios del petróleo, lo que afectó sus finanzas públicas, por lo que el presidente Carlos Andrés Pérez, al asumir su cargo en su segundo mandato en 1989, prometió a los venezolanos mejorar la economía. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Sin embargo, con el ajuste estructural de impuestos, los venezolanos lo tomaron como una traición, por lo que durante su campaña él había prometido mejorar su calidad de vida. Vuelve la alegría a todos los rincones de Venezuela para aclamar al candidato de la esperanza, Carlos Andrés. Visión de futuro, coraje para enfrentar las grandes decisiones y capacidad para resolver son características de Carlos Andrés que impulsan al pueblo a apoyarlo con todo su entusiasmo. Esta es la respuesta. Un pueblo vibrante que sigue entusiasmado con Carlos Andrés Pérez, el presidente. El 27 de febrero de 1989 comenzaron las protestas en Guarena, una ciudad cercana a Caracas, donde los usuarios de un transporte público se enteraron del aumento desmesurado de las tarifas. Las manifestaciones se propagaron rápidamente a la capital del país y a ciudades como Valencia y Maracay. En pocas horas, lo que comenzó como protestas por la elevación de los precios se convirtió en una revuelta muy grande, donde había saqueos y destrucciones de propiedades a lo largo de todo el país. Nosotros nos estamos acogiendo a una decisión que tomó la Central Única con relación al aumento de la tarifa que estamos presentando, la tarifa vigente. Yo creo, según la información que tenemos, porque asistimos a una asamblea que fue convocada por el presidente de la Central, donde estuvo presente el comité ejecutivo y algunos funcionarios, algunos representantes de los diferentes organismos del Estado, el cual nos dieron por decisión que le diéramos cumplimiento a esa tarifa, el cual fue aprobada y discutida con diferentes organismos del Estado. La gasolina, se nos aumentaron las unidades, se nos aumentaron los repuestos y el aumento que se nos está dando, que es el 30%, casi estamos seguros que ese aumento de 30% va a estar vigente durante 5 o 7 años. La principal causa del Caracazo fue la implementación de un paquete de medidas económicas comúnmente conocido como el paquetazo. Esto es una serie de reformas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, o conocido como FMI. Entre estas medidas se incluían la privatización de empresas estatales y un aumento abrupto en los precios del combustible, lo cual llevó a el aumento de precios del transporte y productos básicos, lo cual causó un gran impacto en zonas vulnerables de la población. El gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo como respuesta la declaración de un estado de emergencia y mandando a las Fuerzas Armadas a las calles. Esta represión fue violenta y se estima que hubo un aproximado de 300 muertes según las cifras oficiales, aunque según testigos de la época afirman que fueron muchas más. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos, más de 300 negocios
han sido saqueados. Desde Los muertos, los saqueos, las violencias, las desapariciones fueron una realidad que vivió Venezuela durante estos días. Bueno, ahora nos gustaría invitar a una persona que fue testigo del Caracazo y así que él nos pueda contar sobre su experiencia. Nuestro invitado de hoy será el señor Freddy Mendoza, quien nos hablará de su experiencia, lo ocurrido en el Caracazo. Cuéntame, señor Freddy, ¿cómo fueron los primeros momentos del Caracazo? ¿Cómo los vivió usted? Fíjate, nosotros se puede catalogar lo vivido en ese momento, yo lo catalogaría en 3 fases. El antes del Caracazo, lo que sucedió en el Caracazo y lo que pasa después del Caracazo. Antes del Caracazo había una situación económico-social muy difícil que afectaba mucho a la población, sobre todo afectaba a los más necesitados. Había una depresión social muy sentida, ¿no? En el año 88, un año electoral, hubo las elecciones, donde sale victorioso Carlos Andrés Pérez, quien asume la presidencia en enero del año 89. Uno de sus primeros decretos fueron una serie de medidas económicas. Una medida económica sobre todo dictada o siguiendo el patrón del Fondo Monetario Internacional, cuyas principales medidas vienen siendo lo del aumento de la gasolina, lo del aumento de pasaje a nivel de todo el país y la liberación de los precios de los productos de la cesta básica, los productos de primera necesidad, aparte de otras medidas. Pero fueron estas medidas las que causan la mayor conmoción social, porque es la que les afecta a los más necesitados, que ya venían de una depresión económico-social. Esto desata un gran descontento social. El 27 de febrero del año 89 es cuando se dan los primeros indicios del Caracazo, lo que llaman el Caracazo. Esto se inicia en la ciudad de Guarenas, que es cuando hacen los estudios se dan cuenta que las primeras manifestaciones se dan en la ciudad de Guarenas y se dan precisamente por un reclamo por el aumento de pasaje. Pero esto se extiende luego a todo el país. Generalmente se extiende luego a la ciudad de Caracas y algunas principales ciudades del país como Maracaibo y otras ciudades del interior. Desde mi experiencia, yo lo viví mucho en la ciudad de Maracaibo, que era donde estaba en ese entonces, pero mi familia era de Carora, donde también se sintió mucho, acá en el estado Lara, se sintió mucho en Carora. Allí hubo saqueos, la gente salió sobre todo a saquear lo que es supermercados, buscando productos de primera necesidad. La respuesta del gobierno fue sacar a las fuerzas públicas, a la Guardia Nacional, al Ejército y a todos los organismos de seguridad a una fuerte represión contra la población, lo cual originó un gran enfrentamiento, y hasta ahora no se tiene calculado a ciencia cierta la cantidad de personas que murieron en ese entonces en las diferentes ciudades. Hubo mucha represión, inclusive el enfrentamiento del gobierno fue con armas. Se dio mucho lo llamado, en ese entonces lo llamaban, donde agarraban a la gente y las enterraban en fosas comunes. Hubo una muy común que fue nombrada por todos los medios de comunicación en ese entonces, que era una fosa común que se consiguió posteriormente en el Cementerio General del Sur de Caracas, que era llamada La Peste, la llamaban. Allí posteriormente hicieron algunos descubrimientos y vieron que había una X cantidad de cadáveres. La cantidad no pudo haber sido ni siquiera determinada, ¿no? Se habla de más de 1000 muertos en ese entonces. Otro grave hecho vivido allí es la suspensión de las garantías, que es lo que le permite al gobierno ampliar esa represión antes y después. Hubo muchos allanamientos en las diferentes viviendas y negocios sin necesidad, sin necesidad de ninguna orden judicial, porque estaban suspendidas todas las garantías. Pero no se puede permitir, las Fuerzas Armadas no lo pueden permitir, que minorías
que no quieren entender esta situación aprovechen cualquier evento para desatar una ola de intranquilidad en toda la nación. Esto no se puede tolerar y tenemos que pedirle a todos nuestros compatriotas serenidad y confianza en que el gobierno, frente a una situación de dificultades, con toda decisión está buscándole salidas a la situación. Reconocemos la dificultad y la dureza de las medidas, pero no hay otros remedios si queremos bienestar, si queremos beneficio para toda la... Posterior al Caracazo, ¿no? Este evento es aprovechado políticamente y surge un movimiento, una resurrección militar, un golpe de Estado que fue liderizado por, en ese entonces, Hugo Chávez Frías, quien posteriormente fue presidente, sacando un rédito político a todos esos hechos sociales ocurridos en lo que él cataloga como la Cuarta República. Se da el golpe de Estado y posteriormente se dan una serie de hechos que lo llevan a la presidencia de la República. Y más allá de eso, bueno, lo llevan a una reelección y allí es donde políticamente estamos en la situación actual del país. Todo esto es producto y nace desde ese Caracazo. Se refiere a que se suspendieron o inhabilitaron las garantías constitucionales. Eso quiere decir de que, tomando como ejemplo que yo salga a la calle con un arma, no tengo consecuencias por matar a alguien. Fíjate, cuando se habla de las garantías constitucionales, que las suspenden, lo que hacen es que en ese entonces suspenden unas garantías que son las principales garantías sociales. Entre ellos está la libertad de expresión, la libre circulación por el país, y así suspenden una serie de garantías que evitan, o sea, vienen a evitar que la población pueda seguir manifestando y defendiéndose, ¿no? Precisamente va en contra de los derechos de los más vulnerables, en vez de ser al revés. Lo que le permite al gobierno, a través de la fuerza, controlar a la población y a toda esta manifestación, sobre todo con la represión y el miedo hacia la población. Porque recuerda que las armas particulares no van a hacer efecto con el bloque de armas que quienes constitucionalmente son quienes tienen todo el derecho de tenerlo, que es los organismos de seguridad del Estado. Entonces, salir con un arma es, en momentos donde están las garantías suspendidas, es exponerse muy certeramente a ser asesinado por los organismos de seguridad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el señor Freddy Mendoza, por participar en esta charla y sin más que decir, nos despedimos.